Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, oculto, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Oh Padre, ayúdanos a comprender tu palabra, que pueda ser predicada con la profundidad deseada o debida, pero con la sencillez para que los jóvenes, los niños y adultos podamos comprender el mensaje que tú nos has concedido. Un mensaje de gozo y esperanza, de misericordia y gracia. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es La oposición que tiene el Evangelio de Cristo. La oposición. Queridos hermanos, en el último mensaje nosotros vimos que Jesucristo es la gloria de este Evangelio. Que el Señor Jesucristo vino a revelar el tesoro de todo hombre, de toda mujer. Jesucristo mismo vino a revelar, y la palabra revelar es cuando hay algo oculto y entonces viene alguien y lo muestra. Jesucristo vino a revelarnos a Dios. Dios es el tesoro del Evangelio. Cristo vino a mostrarnos, a llevarnos al Padre. El mayor regalo del Evangelio no es la salvación. Ese es un beneficio del Evangelio. El mayor regalo del Evangelio no es el cielo, llegar al cielo. No, eso es otro beneficio. El mayor regalo del Evangelio es Dios mismo. Porque fue de Dios que nos separamos. Fue a Dios que perdimos en el pecado. Y es a Dios a quien Cristo viene a revelarnos. Miren cómo dice el texto. En los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dios ha sido revelado por el Señor Jesucristo. Podemos conocer al Padre a través del Hijo. Podemos llegar al Padre a través del Hijo. Por eso el Señor Jesucristo decía: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque apartado de mí, nada podéis hacer. Solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre. Y yo obviamente utilicé 2 versículos para hablar sobre la importancia de Cristo. Jesucristo es central, porque Jesucristo lleva a los hombres al Padre. Sin Cristo no hay evangelio. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva Cristo? A Dios. Nos lleva a Dios. Por esta causa hemos estado viendo que el corazón del evangelio es Dios mismo. Es a Dios que el Señor Jesucristo nos lleva. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Se quedan ahí con el texto de 2 Corintios. Juan capítulo 1, versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz,
a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Versículo 9. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y vamos ahora a saltar al versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Observen que viene hablando de Jesús. Jesús es la luz de los hombres. Esta luz habitó entre nosotros y el Verbo se hizo carne. ¿Y cuál es el objetivo de esa luz, que es el Verbo, que se hizo un hombre? El objetivo era el versículo 18. Nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Dios, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo esto era con el propósito de dar a conocer al Padre, revelar al Padre. El nacimiento de Jesús, la obra de Jesús, la muerte de Jesús, fue con el propósito de que los hombres conocieran al Padre, para revelarles al Padre. Por eso, amados hermanos, el mensaje del Evangelio estaría incompleto si solamente creemos que la salvación es en Cristo y ahí terminó. ¿A dónde nos lleva esa salvación? Porque a algún lugar nos debe llevar. Nos regresa a Dios. Y eso fue lo que vimos en el mensaje anterior. Dios es el verdadero tesoro. Y tú tienes que apreciar a Dios por encima de todo. Y Jesús vino con ese propósito. Ahora, regresemos a 2 Corintios capítulo 4. Y allí vamos a estar viendo, queridos hermanos, cómo el Evangelio tiene oposición. ¿Cuál es la oposición que tiene el Evangelio, que tiene Cristo, que tiene la luz para llegar a los hombres? ¿Cuál es el problema que la gente oye y oye y oye y no entiende? ¿Cuál es el problema? Que la gente oye la palabra y no le interesa. ¿Qué está sucediendo con la gente? ¿Por qué sucede eso? Miren cómo dice el pasaje, hermanos. 2 Corintios 4:3. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Primero, es entre los que se pierden que no hay una clara revelación de Dios. Ellos no pueden entenderlo. Pero segundo, en los cuales el Dios de este siglo cegó para que no vean. Le tapó los ojos del entendimiento, no de la cara. Los cegó. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. El apóstol dice que nuestro glorioso mensaje tiene dos grandes obstáculos. El primero está en los mismos incrédulos. Y el primer
tropiezo del Evangelio está en las mismas personas. Todo hombre pecador tiene una condición de muerte en pecado. Están muertos en pecado. Su condición de estado natural como pecadores le impide venir a Dios. Le impide conocer a Dios, conocer a Cristo. Su condición, el que ellos sean hijos descendientes de Adán y que por Adán hemos recibido el pecado original y toda aquella raíz de maldad en nuestra naturaleza, eso es suficiente. Por eso el texto dice, en el versículo 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Velado es oculto, cegado. Para los que se pierden, ellos, todos los impíos que están en un estado de muerte espiritual, que están en un estado de condenación, que están en un estado de enemistad con Dios, para ellos el evangelio está velado. Está oculto el evangelio. No sé si recuerdan que estuvimos viendo la pregunta número 18 en el catecismo de Spurgeon. Y decía, ¿cuál es el estado en que se encuentra toda la humanidad por el pecado? Ellos están muertos en delitos y pecados. Son enemigos de Dios. Una naturaleza corrompida. Y todo mal viene a través de su pecado. Esa condición de lo que estuvimos estudiando es lo que impide que la gente pueda entender y venir a Dios. Esa condición precisamente es la que impide. La incredulidad del hombre pecador no es simplemente algo con lo que ellos se cogen. Ay, me cogí con eso, no quiero. Es que ellos están muertos. Mire cómo dice Romanos, quédese ahí en 2 Corintios y vaya un poquito atrás a Romanos capítulo 3. Y mire lo que dice Romanos, versículo 9. Entonces, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la causa de por qué el pecador no viene a Cristo. Y porque usted se cansa de hablarle y no entienden que es para su vida, su salvación. No entienden. Su propia incredulidad les hace imposible que puedan entender el evangelio. Para ellos el evangelio, la bendición de Jesucristo está oculto, está velado. Allí la incredulidad de ellos proviene de su propio corazón. Su origen es una incredulidad moral y espiritual. Es una decisión que han tomado en no creer. ¿Pero por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. No quieren abandonar su pecado, hermanos. El hombre incrédulo, nuestros hijos incrédulos, no quieren abandonar su pecado. Aman y entienden el mundo como el mundo se le ha explicado, como el mundo lo explica. No quieren, han tomado una decisión. Por eso el texto nos dice, si nuestro evangelio todavía está oculto en los que se pierden. Ellos no lo entienden. Para ellos está oculta la verdad. Cristo no es un gran salvador. Cristo no es su salvador.
En Juan 8, 38 al 47 y en Juan 5, 40, nosotros encontramos esto. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes no quieren venir a mí. Juan 8, Juan 5, 40. No queréis venir a mí. Ustedes no quieren de corazón. Son enemigos míos. ¿Y qué yo les he hecho? Si les he hecho bien. No les importa. No les importa. No importa todo el bien que Jesús hiciera. No les importa. No quieren creer en Él. No quieren la salvación a través de Él. Si le ofrecen una salvación a través de sus sacrificios, sí. Una salvación a través de su brazo fuerte y su esfuerzo personal, tal vez lo aceptarían. Si viniera cualquier otra persona, lo aceptaría, menos Jesús. No quieren. ¿Por qué no quieren? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y en segundo lugar, vea esto, hermano. No es solamente que ellos no pueden venir a Dios, y se añade que no quieren venir a Dios, sino que también, dice el Señor en el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean. Para que no vean. 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, Satanás, tiene un trabajo activo, continuo, hermanos, para que no entiendan. Tiene un trabajo activo para hacer lo que se pierdan. Tiene un trabajo activo para cegarlos, para llenar de neblina, de oscuridad, su mente, su corazón. Y la palabra aquí es quitando la verdad. Se les turba el entendimiento. Da la idea de cerrar o tapar el entendimiento. Tener una mente turbia, no entiendo, no sé cómo esto se aplica, no sé cómo esto funciona. Es como cuando alguien está en una casa que está quemándose y hay un humo tan negro que la gente se queda sin poder ver. Todo está neblina, oscuro. Por eso una de las cosas que la gente se le dice, cuando hay un fuego en una casa, no se quede de pie, póngase abajo en el piso, tírese al piso. Porque el humo sube. Y entonces el oxígeno baja. Y de esa manera tú no te asfixias, no te quedas sin oxígeno. Y vas a poder ver. Es por eso. Y eso es lo que dice el Señor aquí, a través del apóstol Pablo. Ellos nos pueden ver porque el humo de este mundo, el humo que Satanás ha echado para engañarlos, para que no puedan ver la luz del Evangelio, el humo les impide que la luz entre. Yo vi una foto hace un tiempecito, yo creo, no recuerdo de qué país fue, me parece que fue China, un país así, en Oriente, y era una foto muy extraña, porque era una ciudad cubierta de una neblina. Y no era una neblina como la que yo veo aquí en Honduras por el frío, la condensación del agua. Era una neblina producida por el smog de las fábricas. Un pueblo entero en neblina, oscurecido, humo de la fábrica. Tiene que ser una exageración de humo, ¿verdad que sí? Para que se quede en un ambiente todo oscuro, en neblina. Y eso impide a la gente respirar, tienen que usar mascarilla, impide a la gente ver, impide a la gente hasta trabajar. Hermanos, la neblina que Satanás pone impide a la gente ver a Jesucristo y ver a Dios a través del rostro de Cristo. Impide a la gente
contemplar el amor, la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Ese es el trabajo de Satanás, darte a ti una visión llena de neblina, turbia, para que no puedas entender el Evangelio. La gente no entiende sobre Cristo, sobre su propia muerte espiritual y sobre Dios. ¿No entiendes? Y quiero que vean, amados hermanos, que hay entonces dos cosas: su propio corazón entregado al pecado, su propia maldad e incredulidad, la del hombre, pero también el trabajo de Satanás. ¿Recuerdan ustedes lo que sucede con la semilla? Cuando el sembrador tira la semilla y se queda sobre el terreno duro, ¿quién la roba? Satanás. Satanás viene y roba la semilla, la palabra sembrada. Satanás hace que la gente se mantenga viviendo una vida muy ocupada. Estoy muy ocupado para buscar de Dios. Soy muy joven. Estoy muy ocupado con mucho trabajo, con muchos negocios. No puedo buscar de Dios. Lo mantiene en mano con esa neblina y los ahoga. Esa es la semilla que cae entre espinos. Otra semilla es que es lanzada por el Señor y cae entre piedras. Llega la gente, se pone muy gozosa. ¡Ay, qué linda palabra! Me encantó ese evangelio. Sígueme invitando a la iglesia. Pero llegan las tribulaciones y los problemas y la persecución por el evangelio, y la familia se le comienza a burlar. Y ahora tú vas para la iglesia. ¡Ah, tú eres evangélica! Otra loca. Y la gente deja de ir por la perturbación. Satanás tiene muchas formas de mantener turbado al pecador, para que no vea la luz, para que no vea a Cristo, para que no reconozca la gracia del Padre en su Hijo. Ese es el objetivo, amados hermanos. Esos dos elementos están haciendo oposición al Evangelio en tu casa, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, en la vida de tus compañeros. El trabajo del diablo es oscurecer, que la gente no entienda, llenarlo de tinieblas, privarlos del evangelio, de la luz. Esas son las dos cosas que van a llenar la mente y el corazón, el entendimiento. Por eso, amados hermanos, por eso, y con mayor énfasis, Pablo seguía predicando el mismo evangelio. Porque él ya sabía. El problema está no en el evangelio. En muchas iglesias, ¿qué han hecho? La gente no entiende, los jóvenes no entienden. Ok, vamos a hacerlo más chulo, más alegre para los jóvenes. Y cambian el evangelio. Ni siquiera las iglesias entienden que el problema no está en el evangelio, está en el corazón del pecador. Aunque le pongan música, canción, brincadera, aunque hagan fiestas, hermanos, no se van a convertir. Por lo menos no se van a convertir al verdadero evangelio. Se va a convertir a esas fiestas y esas actividades. Y ya tenemos 200 jóvenes cristianos, pero ellos van a sus fiestas, a sus actividades. Mientras tú los mantengas entretenidos, ocupados, ellos van a estar allí. Desde que encuentren algo mejorcito, un dulce más sabroso, van a soltar eso y te van a caer atrás a ti. Pero las iglesias han perdido el norte, no han entendido que el problema es el mismo corazón del pecador. Están entenebrecidos en su propio pecado. Hay que orar a Dios para que entiendan. Solamente Dios puede abrir su corazón. Solamente Dios puede disipar la neblina que Satanás pone. Es Dios. Y es por la predicación del evangelio, por la luz, que la neblina, que las tinieblas se van.
Es por más luz, por más Cristo. Por eso que Pablo decía, yo predico a Cristo y al crucificado. ¿Por qué él subrayaba eso? Porque para muchos era ofensivo creer en alguien que había perdido. Nosotros somos gente de victoria, somos gente que vamos detrás de un general que nunca pierde. Jesús perdió, a Jesús lo mataron. Pablo decía, yo no cambio el evangelio, como muchos lo cambian. Un evangelio de victoria, un evangelio de bendición, un evangelio de poder, un evangelio de esto. ¿Y dónde está el evangelio del crucificado? Del que murió en una cruz. Por eso Pablo enfatizaba, mi evangelio es del Cristo crucificado. Para los gentiles, locura. Para los judíos, un tropiezo. Pero para los que creen, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Amados hermanos, no podemos cambiar el evangelio. No podemos cambiar la verdad. No podemos cambiar la palabra. Y queridos hermanos, quiero que entiendan, el problema no está en la Biblia, ni lo que estamos predicando de ella. Obviamente, si estamos predicando la palabra de Dios y estamos predicando el evangelio. El problema está en el pecador. Cada pecador está entregado a su pecado. No les interesa el evangelio porque Dios aún no les ha llamado. Tienen un corazón, mire, duro para con Dios. Pero por eso tenemos que seguir predicándole la palabra, el evangelio. Aunque una persona no crea en Dios, es a Cristo que tenemos que predicarle y darles las evidencias. Tú dices que tú eres lógico. Sácamele cuenta a esta suma. Y le predicamos el evangelio para que él saque conclusiones. Mire la verdad, esta es la verdad. Aunque tú no la creas, esta es la verdad. Si tú quieres creer la mentira, ya es una decisión tuya. Pero el evangelio está velado, oculto para ti. Tú no puedes ver. Amados hermanos, no es brincando de iglesia en iglesia que nuestros hijos van a ser cristianos. El problema no está en la iglesia, en el evangelio. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la verdadera iglesia donde se está predicando la palabra. Porque aquí lo que hay son muchos negocios. Aquí hay muchos negocios y gente negociando con la palabra de Dios. Pero hermanos, no nos cansemos de predicar la palabra, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo veremos el resultado de la verdad, porque la verdad hace libre al pecador. La verdad hace libre al pecador. Por eso tenemos que orar, Señor, por favor, ten misericordia de estos pecadores. Ellos son ciegos de nacimiento, son sordos de nacimiento, están muertos en su pecado, ellos no les interesa, se van a perder, Señor. Por favor, hermano, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra el pecador. Nuestra verdadera guerra es en oración con Dios, clamando a Dios para que Dios tenga misericordia y por su espíritu le dé un nuevo nacimiento. Y por su espíritu les haga entender la palabra de amor. Les haga entender que hay esperanza en Cristo. Es en Dios que está el poder para hacer entender al pecador el evangelio. Es en Dios. No está en la iglesia. La iglesia tiene el deber de ir y hacer discípulos, de predicarle, de enseñarle todas las cosas que hemos recibido de parte de Dios, a través de Cristo, a través de los profetas. Ese es nuestro deber, pero la salvación es de Jehová. Él salva a quien Él quiere. Y si el pecador
Y si tú, mi amigo pecador, no te has convertido, estás condenado ahora mismo. Vas hacia la perdición. Y esa es la buena y santa voluntad de Dios. Esa verdad debería de hacernos temblar, porque Dios nunca miente. Nunca miente. Y cuando Él dice que el pecador, y no me refiero a uno en particular, todos los pecadores sin Cristo, todos están condenados. Esa es la verdad. Y que no hay esperanza para ellos. Los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y la respuesta de Jesús fue: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios. Es decir, que si Dios quiere, te abre el entendimiento, te da un nuevo nacimiento, despeja las tinieblas de Satanás, para que tú recibas la luz de Cristo y para que tú veas en Cristo el rostro sonriente de tu Padre salvándote. Porque eso es Cristo. Cristo es el rostro hermoso, sonriente de Dios, sonriéndole al pecador para salvarlo. Es la mano de Dios extendiéndola hacia el pecador y rescatándolo, sacándolo de la condenación. Es el poder de Dios para salvar. Eso es Cristo. Por eso es que todo el que viene a Cristo es salvo. Por eso es que tú necesitas el Evangelio. Y sin ese Evangelio, tu condición no ha cambiado. Sigues condenado. Esa fue la primera verdad que yo pude comprender. Mi condenación. Y comencé a hablar con Dios, decirle, pero vamos a hablar, espérate. No me condene así. No, espérate. Pero es verdad que tú me vas a condenar. No, estás condenado ya. No es que te voy a condenar, estás condenado. Pero ¿y qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Lee. Ahí está la palabra, lee. ¿Qué hicieron aquellos hombres cuando se vieron condenados? Clamaron a Dios. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clama al Señor por misericordia. Clama y hazlo pronto, porque si Él pasa de ti, se acabó la misericordia. Él es la misericordia, el Señor. Cristo es la misericordia, la gracia de Dios para todo pecador. No lo dejes pasar. No dejes pasar a Cristo. Él es tu única esperanza. Se te ha enseñado el Evangelio. Y el Evangelio te puede dar sabiduría para alcanzar salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús. No dejes pasar esta sabiduría. Amados hermanos, solamente el Señor puede cambiar la realidad del pecador. ¿Y qué debemos hacer nosotros? En primer lugar, orar, clamar: Señor, ten misericordia. Señor, clama al Señor, llora ahora que están vivos, porque cuando mueran ya no vale la pena llorar, ya se perdieron por siempre. Llóralos ahora delante de la presencia de Dios
Llora ahora a tus padres que no se han convertido. Llora ahora por tus hijos que no se han convertido. Llora ante el trono de Dios. Llora suplicando, ruega, clama, antes de que el tiempo pase. Porque el hombre cuando muere sin Cristo, ya no hay vuelta atrás. Ahora es el tiempo de llorar por los que aún no se han convertido, clamando, Señor, ten misericordia. Y tomar la palabra en segundo lugar y presentarles el Evangelio. Y presentarles el Evangelio, y presentarles el Evangelio, y recordarles el Evangelio, y llevarlos al Evangelio, y buscarlos al Evangelio, y llevarlos al Evangelio. Es ahora, porque cuando mueran ya no hay esperanza. Queridos hermanos, tenemos mucho que hacer. No nos dejemos afanar y turbar por las muchas cosas. Estamos a veces muy cargados. ¿Cuándo llamaremos al pecador? ¿Cuándo lo vamos a visitar? ¿Cuándo? Tocaremos a su puerta otra vez. Ven a Cristo, ven a Cristo. Es ahora. Que Dios nos conceda, amados hermanos, ver la condición del pecador, ver al gran enemigo que el pecador tiene y entender que en Dios hay esperanza, porque Él ha enviado a su Hijo para que seamos salvos. En Dios hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Que Dios nos conceda verlo, hermanos, y sentirlo así. Verlo y sentirlo así. Hasta que tú no sientas que tus entrañas, que tu corazón, que tu alma se duele por la condenación de tus hijos, no has llegado a entenderlo tú mismo. Hasta que tú mismo no llores por tus padres, por tus hermanos, que se están perdiendo, que están perdidos. Tú no has entendido el Evangelio, hermano. Y de la verdad de que solamente Dios puede salvarlos. Clama ahora, búscalos ahora, llámalos otra vez para que se reconcilien con el Señor. Fuera de Cristo no hay otro evangelio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos en el nombre de Jesús que tú concedas que nuestros niños y jóvenes, ancianos, todos, podamos conocer, recibir, creer el Evangelio. Ayúdanos a poder entender la gran oposición que los pecadores tienen para venir a ti, Señor. Ayúdanos a orar y a clamar por ellos. Ayúdanos a tocar una vez más a sus conciencias, a suplicar, como Pablo decía, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Danos esta gracia, Padre, y este entendimiento, para que no tengamos tranquilidad hasta que veamos a los pecadores venir a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.